El Gabinete de Seguridad informó que el personal del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Imbarácuaro, Los Reyes, Michoacán, a Alfonso N. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana despegando de Imbarácuaro con 3 detenidos a bordo. Un autobús ardiendo en la carretera Los Reyes-Peribán. 6 bloqueos simultáneos en un solo estado. Y en el asiento trasero de esa aeronave, un hombre esposado que $5 millones no lograron esconder. Alfonso N., alias Poncho, alias Quiringua, jefe del cártel de Los Reyes, el hombre que ordenó ataques con drones contra el ejército mexicano en Cotija, en Tinguindín y en Jacona. Esa madrugada del 1 de agosto, a las 5:14 de la mañana, la Sierra Michoacana escuchó el rotor del helicóptero alejándose, y por primera vez en años no era un dron enemigo, era el Estado llevándose al hombre que creyó que podía disparar contra el Estado desde el aire. Atención México, Michoacán arde otra vez, pero esta vez no arde porque el cartel esté ganando, arde porque el cartel está reventando de rabia. El operativo fue liderado desde la Ciudad de México por Omar García Harfuch en persona, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes de la 12ª Región Militar en el terreno. Y lo que ustedes están viendo en las carreteras de Los Reyes y Peribán no es una demostración de fuerza del crimen organizado, es un espasmo, es lo que hace un animal cuando le cortan la cabeza. Eso es lo que sabes, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. No te van a contar por qué Poncho estaba exactamente en Imbarácuaro esa madrugada cuando llevaba meses moviéndose entre casas de seguridad cada 72 horas. No te van a contar qué cometió 3 semanas antes de la captura, un error tecnológico que dejó una huella digital que la inteligencia militar mexicana lleva persiguiendo desde enero de 2025. Y no te van a contar el nombre que apareció en los papeles decomisados, un nombre que sigue libre, un nombre que está del otro lado de la frontera, un nombre que Harfuch ya tiene subrayado en rojo en la siguiente carpeta. Y esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch, un nombre que hoy no vas a leer en ningún periódico, pero que en las próximas semanas va a cambiar completamente la forma en que lees este caso. Para entender lo que viene, primero necesitas saber quién es Poncho y qué territorio controlaba. Los Reyes de Salgado, Michoacán, occidente del estado, en la frontera con Jalisco. Sierra pura, cerros, barrancos, vegetación densa, brechas de terracería que en temporada de lluvias se vuelven ríos de lodo. La comunidad de Imbarácuaro, donde cayó Poncho, está a más de 40 kilómetros de la cabecera municipal de Los Reyes por brechas que ningún GPS comercial reconoce como carretera. El aislamiento geográfico no era solo paisaje, era parte del sistema de seguridad de Alfonso N. El Cártel de Los Reyes no es un grupo pequeño, es una célula del bloque de Cárteles Unidos, la confederación criminal que se armó en Michoacán para resistir la expansión del CJNG. Y dentro de esa confederación, Poncho no era un operador cualquiera, era colaborador cercano de Juan José Farías, alias El Abuelo, el jefe operativo del Cártel de Tepalcatepec. Ese vínculo lo hacía uno de los mandos más importantes de la resistencia michoacana contra el Mencho. Sus operaciones cubrían un catálogo completo: robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión sistemática a productores de aguacate y narcotráfico transnacional. Pero lo que lo puso en el radar internacional fue otra cosa. Según la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la HSI, las operaciones de narcotráfico de Poncho hacia territorio estadounidense empezaron en 2019 en Knoxville, Tennessee. Controlaba pistas de aterrizaje clandestinas por donde entraban aeronaves con cocaína procedente de Colombia. En julio de 2023, un gran jurado federal en el Distrito de Columbia le formuló acusación por conspiración de drogas y delitos con armas de fuego. $5 millones de recompensa. Ese era el precio que el gobierno estadounidense había puesto sobre su cabeza. $5 millones. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. $5 millones es lo que costaría construir 12 escuelas rurales en la Sierra Michoacana. Es lo que valía la vida de Poncho para el sistema estadounidense. Pero lo que lo puso en el radar directo de Harfuch no fue Tennessee, ni Colombia, ni las pistas clandestinas. Fue algo mucho más cercano. Fue lo que ocurrió el 19 de enero de 2025 en Cotija, cuando un dron cargado con explosivos atacó a personal del ejército mexicano. Y luego, el 15 de junio y el 1 de julio de este año, ataques idénticos en Tinguindín y Jacona. Firma técnica idéntica, mismo modelo de dron comercial adaptado, misma configuración de detonación. 3 ataques, un solo autor intelectual. En ese mundo, Poncho cometió su primer error. Error número 1.
3 semanas antes de la captura, según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, Poncho tomó una decisión aparentemente rutinaria. Aprobó personalmente la compra de un nuevo lote de drones comerciales de rango extendido a través de un intermediario en Guadalajara. Los drones fueron adquiridos con documentación falsa, cifrados con firmware modificado y entregados en una bodega de la zona rural de Perival. Pareció inteligente, pareció una decisión operativa segura, porque el intermediario había pasado todas las pruebas de confianza durante 2 años. Lo que Poncho no sabía era que ese firmware modificado dejaba una huella electrónica única cada vez que se calibraba la brújula del dron, y esa huella, cuando se cruzaba con las bases de datos de la Fuerza Aérea Mexicana, que había estudiado los ataques de enero, junio y julio, coincidía con precisión de laboratorio. Ese fue el primero. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no repetimos lo que dijeron en la conferencia de prensa. Aquí reconstruimos lo que pasó realmente. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Error número 2. 4 días antes de la captura, Poncho convocó una reunión presencial con enviados directos de Juan José Farías, el abuelo. No fue una llamada, no fue una videollamada encriptada, fue una reunión física, en una finca de las estribaciones de la sierra, a poca distancia de Imbárcuaro. La reunión duró cerca de 3 horas. Pareció inteligente, pareció más seguro que cualquier comunicación digital, porque Poncho había aprendido, con razón, que los mensajes encriptados de aplicaciones comerciales podían ser interceptados. Lo que no sabía era que a esa altura del expediente, la 12ª Región Militar ya tenía activo un dron de reconocimiento silencioso operando a más de 4.000 metros de altitud con cámara de identificación biométrica capaz de reconocer rostros a esa distancia. La reunión completa fue fotografiada, cada asistente fue identificado y Poncho quedó ubicado, por primera vez en meses, en coordenadas exactas. La ironía operativa es brutal. Cambió el canal digital por el canal físico para ser más seguro. Y el canal físico fue exactamente donde lo cazaron. Ese fue el segundo. Pero había algo que Poncho no sabía todavía. Error número 3. Y este fue el que selló todo. En las 48 horas anteriores a la captura, Poncho notó que la presión militar en Los Reyes había bajado. Los retenes en las carreteras principales habían disminuido. Los sobrevuelos habían cesado. Los reportes que le entregaban sus halcones desde las comunidades hablaban de una calma inusual. Poncho interpretó el silencio como seguridad, interpretó la ausencia como oportunidad. Decidió, esa madrugada del 1 de agosto, permanecer en Imbárcuaro en vez de moverse a la siguiente casa segura del rotativo. Lo que Poncho no sabía era que esas 48 horas habían sido diseñadas. Harfuch ordenó retirar toda presencia uniformada visible de la zona para crear exactamente esa sensación de falsa seguridad. La calma no era calma, la calma era un anzuelo, y Poncho lo mordió completo. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba: la firma electrónica de los drones, las coordenadas de la reunión, la ubicación exacta del inmueble en Imbárcuaro y la confirmación por medios técnicos de que Alfonso N. estaba adentro con 2 personas más. Quiero que visualices la escena exactamente cómo ocurrió. Imbárcuaro a las 4 de la madrugada del 1 de agosto de 2026. Sierra pura, sin faroles, sin luz, solo el crujido de ramas al paso de las botas tácticas y la respiración contenida de los elementos. Omar García Harfuch no estuvo en Imbárcuaro esa madrugada. Estuvo frente a las pantallas del centro de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes de la 12ª Región Militar en campo, monitoreando en tiempo real el desarrollo de cada fase. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. A las 4:12 de la madrugada, los primeros elementos del ejército mexicano tomaron posiciones en el anillo exterior, sin sirenas, sin luces intermitentes, solo el sonido de los motores avanzando por la terracería. Guardia Nacional en el anillo intermedio, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en soporte, personal de la Fiscalía General de la República listo para el aseguramiento legal. Un dron de vigilancia sobrevoló el inmueble a 340 metros de altura. La cámara térmica pintaba en amarillo y naranja 3 firmas de calor dentro de la vivienda, 3 cuerpos, 1 de pie, 2 sentados. La configuración correspondía exactamente al patrón de vigilancia registrado durante las 72 horas previas. A las 4:38, el inhibidor de señal se activó en un radio de 600 metros.
Cualquier teléfono, cualquier radio, cualquier señal saliente de la vivienda quedó cortada. Afuera, todo parecía normal. Adentro, ya era demasiado tarde. A las 4:47, el equipo de asalto avanzó. El pasto mojado absorbía el sonido de las botas. Nadie encendió linternas. La visión nocturna hacía el trabajo. La puerta principal fue abierta con carga controlada, granadas aturdidoras, formación de contención cuarto por cuarto. En la habitación principal, 2 hombres reaccionaron con armas cortas. En la habitación del fondo, Poncho se levantó, tomó un fusil de asalto y por un segundo consideró resistir. Pero cuando levantó la vista, 4 puntos rojos de láseres tácticos ya estaban sobre su pecho. Soltó el arma con un golpe seco contra el piso de cemento. A las 4:53 de la madrugada, el comandante en campo transmitió al puesto de mando en la Ciudad de México 4 palabras: alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales, 3 detenidos asegurados. Harfuch escuchó esas 4 palabras a 700 kilómetros de distancia, en una sala sin ventanas, en la Ciudad de México. No dijo nada, solo asintió. Duró 41 minutos, se preparó durante 7 meses. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. El operativo se ejecutó en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, un cateo con orden judicial firmada por un juez federal. Agentes ministeriales de la Vicefiscalía tomaron posición en el perímetro. Elementos del Ejército Mexicano aseguraron las salidas. La Guardia Nacional cerró el bloque completo, sin sirenas, sin luces intermitentes, sin comunicados previos. Iván Martín estaba adentro, no se resistió, no opuso fuego. Cuando los agentes ingresaron, ya era demasiado tarde para escapar. La captura tomó minutos, pero el cateo del inmueble tomó horas. Toda la noche del sábado y toda la madrugada del domingo, peritos revisaron cada centímetro de la propiedad, y lo que encontraron dentro cerró la cadena. 2 armas de fuego, una calibre 40 milímetros, una calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, objetos que ahora forman parte de la carpeta de investigación y que, según fuentes que hablaron con este canal, contienen contactos, mensajes y comunicaciones que apuntan directamente al siguiente escalón, el escalón que aún está libre. Iván Martín no era el líder. Iván Martín era la mano ejecutora. Era la ficha que conecta el disparo dentro del salón de belleza con la orden emitida desde arriba. Y su caída no fue casualidad. Fue el resultado de más de un año de trabajo silencioso. Repasemos la cadena completa. Ficha 1. El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez es asesinada en transmisión en vivo. Eso llevó a la identificación de un patrón de amenazas previas por parte de su expareja sentimental. Ficha 2. La identificación de Francisco N. como el R, hijo de un líder criminal, reveló la conexión con el R1 y con el CJNG. Eso conectó el feminicidio con crimen organizado. Ficha 3. El 1 de noviembre de 2025, el asesinato del alcalde Carlos Manso en Uruapan permitió al equipo de Harfuch construir el expediente completo contra el R1. Cuando el R1 cayó, la investigación del feminicidio de Valeria se reactivó con evidencia federal. Ficha 4. El 1 de agosto de 2026, Iván Martín N. es capturado en Zapopan como coautor material. De una transmisión en vivo interrumpida por un disparo, a la detención de un líder del CJNG por 2 crímenes distintos, y ahora al primer coautor material formalmente procesado. 1 año, 2 meses y 19 días. Múltiples operativos, múltiples estados, una sola cadena. Si sumas todo lo que ha caído a lo largo de esa cadena, la escala es difícil de digerir. Un líder de célula del CJNG detenido, acusado de doble responsabilidad intelectual, el feminicidio de una influencer y el homicidio de un alcalde. Un coautor material asegurado, 2 armas de fuego decomisadas, teléfonos con evidencia digital que ahora es material probatorio federal, identificaciones que están permitiendo trazar la red completa, 10 tomos de expediente, más de 100 diligencias, 45 entrevistas, 50 inspecciones, 1.500 horas de análisis de video del C5 y de cámaras privadas. Traducción humana. 1.500 horas de video son 62 días completos de material revisado cuadro por cuadro. 2 meses de personas dedicadas exclusivamente a mirar pantallas hasta identificar una motocicleta y un automóvil blanco en las calles de Zapopan. 2 meses para reconstruir el recorrido de los vehículos usados en el ataque y la huida. Ese es el nivel de trabajo detrás de cada ficha que ves caer. Y el objeto simbólico de toda esta cadena, el que la abrió y el que la cerrará, no es un arma, no es una motocicleta, no es un vehículo blanco, es un teléfono.
Un teléfono con una transmisión en vivo que grabó el crimen sin querer y que se convirtió en la pieza más valiosa de toda la investigación. Y ahora, dentro del inmueble cateado en San Juan de Ocotán, hay más teléfonos. Los teléfonos de Iván Martín. Los teléfonos que, según fuentes de la investigación, contienen los mensajes que van a permitir localizar al último eslabón libre. El objeto más pequeño de la cadena fue el más importante. Empezó con una transmisión, va a terminar con las comunicaciones digitales del último prófugo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene en las próximas semanas va a cambiar por completo este caso. ¿Crees que fue casualidad que Iván Martín cayera el 1 de agosto, un día después de la captura del R1? No lo fue. Harfuch sabía. Desde antes de la detención del R1, sabía a dónde iba la cadena. El equipo de investigación financiera y de inteligencia de Harfuch venía cruzando datos desde mayo de 2025. No empezaron a investigar el feminicidio cuando el caso se reactivó. Nunca lo habían soltado. Un operador de inteligencia promedio habría ido directo por el hijo de R1 en el momento en que se identificó como sospechoso principal y habría fracasado porque no tenía evidencia procesal suficiente y porque habría alertado a toda la estructura del CJNG antes de tener las pruebas cerradas. Harfuch no. Harfuch fue por la cadena, ficha por ficha, porque sabía que cada ficha le daba la evidencia que necesitaba para la siguiente. Escúchame bien, la captura de LR1 no fue solo un golpe por el caso del alcalde Manso, fue también la condición previa para poder detener a Iván Martín. Sin LR1 en custodia, Iván Martín habría desaparecido en cuestión de horas. Con LR1 en custodia, la estructura de los RS se paralizó lo suficiente como para permitir el cateo en San Juan de Ocotán sin fuga. Harfuch no tiró la primera ficha por accidente. Cuando el crimen ocurrió en mayo de 2025, él no lo eligió, pero desde ese momento, cada ficha siguiente sí la eligió él. La eligió con precisión, con paciencia, con la disciplina de alguien que sabe que cuando la cadena empieza a caer, no se detiene hasta que cae la última, y falta una. La cadena tuvo 4 fichas visibles, pero hay una más, y esa ficha tiene nombre: Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, alias RR, el hijo del R1, el presunto autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez, el hombre que, según la investigación federal, tenía una relación sentimental con la víctima, la había amenazado en varias ocasiones y le pidió a su padre que ordenara el crimen. Está prófugo. Lo confirmó Harfuch en la misma conferencia matutina. Cuando le preguntaron sobre su condición, la respuesta fue breve, casi cortante. Cito: está libre y estamos en búsqueda de él. Es parte de las investigaciones. Está libre, por ahora. Lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene a el R1 en custodia, tiene a Iván Martín procesado, tiene armas, teléfonos, identificaciones y comunicaciones digitales que están siendo analizadas por los peritos federales. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta la ubicación exacta del último prófugo. Y la ubicación es lo único que separa esta cadena de su ficha final. ¿Cuántas semanas crees que va a durar libre el R? Escríbelo en los comentarios porque eso es exactamente lo que las autoridades federales están tratando de determinar en este momento. Cuando esa quinta ficha caiga, y va a caer, la cadena va a crecer una vez más, porque no va a caer sola. Con ella van a caer las comunicaciones, los cómplices logísticos, los operadores financieros que financiaron la huida. Lo que creías que era grande, va a ser mucho más grande. Regresa al inicio. Un martes cualquiera de mayo de 2025, un salón de belleza en Zapopan, una influencer de 23 años transmitiendo en vivo, un hombre que entró con un paquete, una motocicleta y un vehículo blanco esperando afuera, una transmisión que se convirtió en la escena de crimen más vista del año. Nadie imaginó, en ese momento, que ese crimen iba a activar una cadena que llegaría hasta la detención de un líder del CJNG, la conexión con el asesinato de un alcalde en Michoacán y la captura formal de un coautor material más de un año después. Nadie excepto Harfuch, porque Harfuch sabía que esa transmisión en vivo no era el final de una historia, era el principio de una cadena, y desde el momento en que revisó el expediente por primera vez, decidió que iba a empujar cada ficha, una por una, hasta la última. Cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última, y la última todavía tiene nombre, todavía tiene fecha, todavía tiene un contador corriendo en algún lugar. La siguiente ficha ya tiene fecha. El próximo capítulo de esta historia se cuenta cuando el R
deje de estar libre. Y cuando eso pase, este canal va a ser el primero en contártelo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo. Porque esta cadena todavía no termina, solo se pausó. Y Harfuch ya sabe cuál es la siguiente ficha que va a empujar.